retomar en donde habíamos... ¿el audio va bien con el video o va Va desfasado? bastante bien, profe. Sí, es A que mí como me parece más o menos me estoy que viendo va ahí primero su audio y después su video. Cuando quiero compartir otra cosa me quita, ¿verdad? O sea, ahorita ya me fui. Sí, Sí, ahorita ya ahorita no ya lo se fue vemos. eso, profe. A ver, espérenme. A ver, déjenme reiniciar. A ver, ya ahora sí, ¿no? Me escuchan y me ven bien. Y si comparto, ya no hay problema. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No, perdón, voy a pasar lista primero, espérame, porque si no. Estamos a 22. Aguirre Cocción. Aguirre Cocción, ¿me escuchan los demás o solamente es Bruno quien no me puede escuchar? Sí, sí lo escuchamos. Yo sí Sí se escucho. escucha. Bueno, creo que Sí tal vez escucho, profe. tenemos... Sí, escucha, profe. Sí. Aguirre Cocción. Almaraz Moreno. Pero mejor que- Almaraz Moreno. Alvarado Espíndola. Presente. Alvarado Espíndola. Carla Miranda. Sí. Recuerden que solamente pueden tener 20% de asistencia. Y si no me equivoco, en sesiones de esta naturaleza son 2 faltas. Faltaste la semana pasada, entonces para que trates de ya no volver a faltar, ¿sí? Sí, profe, de hecho, pues ahí tenía pues unos problemas, la verdad, de que no me mandaban los links. Y entonces tuve problemas mucho con Blackboard. Entonces se lo dije al director y me dijo que no había problema. ¿De qué campus eres? ¿Eh? ¿De qué campus eres? Querétaro. Ok, estaríamos entonces con el doctor Romero, ¿verdad? Creo que sí. Maestro, perdón. Dile que me mande un WhatsApp, ¿no? Para que me comente de tu caso y ya te pueda visitar en asistencia, ¿vale? Ok, ok, muchas gracias. Ángel Sánchez. Ángel Sánchez. ¿No me escuchas, Bruno? Tal vez debes reiniciar tu computadora porque los demás sí me oyen. Ángel Sánchez, María Cecilia. ¿No? Ángeles Orozco. Presente. Ana Paula. Ana Pau. Cabello Ávila. Ana Presente. Paulina. Perdón, les digo que ya estoy como. Camacho Pérez. Camacho Pérez. Camacho Pérez no está, ¿verdad? Castillo Galnares. Presente. Ok, Castillo Galnares. Castillón Morales. Castillón Morales, Mónica. Cervantes Amaya Tania Celeste. Presente. Ok. Cortés Centeno Jaciel Adrián. Presente, profe. Díaz Yáñez Bruno. Es que no me escuchan, ¿no? A ver si ahorita entra otra vez. Díaz Marina Ledesma. Presente. Okay. Espinosa Hernández Ariana. Presente, profe.
Por alguna razón te puse asterisco, pero no sé por qué. ¿Entraste la sesión anterior? Sí, profe, sí entré. ¿De qué campus eres? De Querétaro. Ah, ok. La siguiente sesión fue que me estaba fallando el internet y le mandé Sí. mensaje. Ajá, sí, con razón. Querétaro, ok. Faurrey Arias de Cire Mariana. Faurrey Arias, ¿no? Fuentes Arce, Laura Fabiola. Gamí Sandoval Darío. Presente, profesor. Ujú. García Fernández Alexia Montserrat. Presente. García Sámano Mariana. Presente, profe. Gaviña Mancera Valeria. Presente. González Murguía Guadalupe Yunuen. González Murguía. ¿No? No, se me trabó. Ok, González Yunuen, creo que te escuché, pero no sé si eres tú. González Segundo María Guadalupe. Presente. González Segundo. González Vizcarra Ana Cecilia. Presente, profe. Gutiérrez Castillo Vania. Presente. Ok. No, pero no te preocupes. Yunuen, ¿no? Espérenme. A ver otra vez porque ya me confundí. Gaviña Mancera, sí puede ser de asistencia, ¿verdad o no? Sí, soy yo. Ah, ok. Gaviña Mancera, sí, pero. López de la Cruz, Giancarlo. Sí, González Vizcarra, Ana Cecilia, sí. Giancarlo, ¿no? Luján Ramírez Carla. Mancilla Cots Guadalupe. Aquí, presente. Sí, tú estabas desde las 10:30, ¿no? Márquez Casados Dable Montserrat. Márquez Casados Dable Montserrat. Mata Licea Briseida. Presente, profe. Méndez García Rodrigo Gibran. Presente, profe, presente. Montano Moreno Fátima Elena. Presente, profe. Ok. Moreno Escalona Rodrigo. Presente, profe. Ok. Mosquera Mejía Abigail. Presente, profe. Navarrete Núñez Lisette Margarita. Olvera Holguín Diego Omar. Olvera Holguín Ortega Hernández. Paniagua Parra Silvana. Presente, profe. Paniagua Parra. Ok. ¿De qué campus eres? Querétaro. Lo mismo contigo. La sesión pasada no tengo registrada tu asistencia. Sí, le había mandado mensaje porque no sé si me estaba fallando el internet o la plataforma o qué, pero me sacaba y luego se quedaba como parado y no podía hacer nada. De hecho, también les mandé mensaje en el grupo para ver si le podían decir. Pero sí entré y estuve un rato bien, pero luego se paraba y ya no me dejaba estar como en la clase y me sacaba. Ok, entonces, me dices que me mandaste mensaje, ¿verdad? Sí, Ok, déjame checar y ya chequemos la asistencia, ¿no? ok, Pérez por favor. Zavala, Amanda Yasmín. Presente. Piña Amador Georgina. Presente. Raya Suárez Karen Natalia. Rayas.
Reyes Juárez. Presente. Robles Rodríguez Diana. Robles Presente. Rodríguez Diana. Sámano Hernández Aline Estefania. Sánchez Juárez Paulino. Aline, ¿no? Sí. Sánchez Juárez Paulino. Silva Doñate Juan Diego Guadalupe. Tapia Presente. Fernández Ana Paula. Presente. Juan Diego. Sí, profe. Ok, lo mismo con tu caso. ¿De qué campus eres? De Querétaro. La anterior clase no me pude conectar, no tenía internet, profesor. Y no le entiendo muy bien todavía a las plataformas, entonces no supe cómo mandarle mensaje. Ok, vamos a dar por ahora ese día un poco como por sentados, en el sentido de que igual a lo mejor a los que he mencionado no les considero la inasistencia, pero en instrucciones avisar antes, ¿vale? Tapia Fernández Ana Paula. Presente. Valencia Berrecochea Valeria. Presente. Berrecochea. Yanes Martínez Verónica Saray. Zúñiga Nogués Abel Elías. Presente, profe. Ok, ¿alguien que me haya faltado o que crea que no le puse asistencia? Profe, mi compañera Luján Ramírez sí está presente, nada más que su micrófono no sirve. Ya le mandó mensaje en el chat. Luján Ramírez, Carla, ¿verdad? Carla, Y también Verónica Saray. Janes. También lo mismo con Saray. ¿De qué campus eres, Verónica? Fátima Elena Montaño. También tengo la inasistencia de la sesión pasada. A los que faltaron, sí me gustaría que, digo, a lo mejor ya lo hicieron, que revisaran los videos de la sesión, a las sesiones anteriores, quizá principalmente la anterior, en donde vimos el asunto de la reglamentación, para que conforme vaya avanzando el curso no vaya a haber ningún problema o sorpresa con relación a lo que se estipuló en ese video, ¿vale? Montaño, Moreno, Fátima, Elena, ¿sí a ti sí te puse? Ok. Yo tampoco supe si me escuchó. Cabello Ávila. Cabello Ávila, Alison Michel. Sí, ok. Creo que ya son todos. Bueno, nos habíamos quedado en el asunto de la revisión de lo Profe. que ¿sí? ¿Sí? Profe, yo no aparecí en su lista. ¿Cabello? ¿Caballero? Ajá. ¿Eres de nuevo ingreso? Sí, tenían problemas para inscribirme y me inscribieron me pudieron inscribir hasta el 15, 16. Tenía problemas con la escuela. ¿De qué campus eres? De Querétaro. Tu nombre completo, por favor. Karina Dariela Jordán Caballero. Cordón Caballero. Jordán. ¿Cordón? Como No, de Jordán. cuerda. A ver, si me lo escribes mejor porque no te alcanzo a escuchar bien. Escríbelo, ¿no? La foto del perrito. Dime, Bruno, ¿ya me escuchan o todavía no? Ok, Jordán. Yo te entendí cordón. Jordán. Caballero. Karina Daniela. Le estoy hablando y no escucha. Aquí estoy, yo no dije presente. Ok, no te escucho, pero sí te veo. Bruno. Ok, ya. ¿Algo más con relación a la asistencia? Solamente, si no mal recuerdo, porque lo tengo apuntado, había quedado pendiente, que eso sí me gustaría que revisáramos entre todos, el asunto de la rúbrica que se va a manejar
durante el curso. Todo creo que lo demás ya está visto. Solamente nos faltó esto, ¿cierto? Lo de la rúbrica general. Dime, Mónica. Profe, le comentaba que yo tuve problemas con el audio. De hecho, le pregunté a mis compañeros y solo era yo. Y al parecer fuimos los que tuvimos problemas con el audio. Y tuve que salirme y volver a entrar porque pues no me dejaba. Entonces, sí me nombró, la verdad es que pues no lo escuché. Castillón, sí. A ver, Castillón Morales. Mónica Alejandro. Ok. Vale, ya estás. Rapidísimo lo de la rúbrica para ya comenzar directamente con los temas, porque si no nos echamos otra media hora aquí. Ya más o menos conocen cómo sería la evaluación, etcétera, solamente para saber cómo califico en general sus trabajos. Cuando hablo de rúbrica general me refiero al tipo de calificación que tomo generalmente como base para la revisión de todos sus trabajos o de la mayoría de sus trabajos, y sería esta. Esta rúbrica se aplicará de forma general a todos los trabajos y consiste en la evaluación de dos aspectos. El aspecto del formato, que se refiere a la parte visual del texto, se evalúa según lo señalado en el documento estipulaciones para la entrega de trabajos escritos y su valor es de 2 puntos. Y la del contenido, que se refiere a la parte semántica del texto y se evalúa el contenido, la calidad de la información, las fuentes consultadas, la capacidad argumentativa del alumno, su apego a las instrucciones dadas, etc. Su valor es de 8 puntos del total de la calificación. Con eso se juntaría el 10 de calificación para el entregable. La siguiente tabla resume los criterios y los valores asignados a cada uno de los niveles de rendimiento en que se divide la rúbrica. Y ahí tienen cómo se divide cada uno de los valores, los 2 puntos y los 8 puntos, dependiendo del nivel que yo valore tenga su trabajo, ¿no? Si considero que tienen un regular en el formato, pondré un punto, y si considero a lo mejor que tienen un excelente en el contenido, pondré un 8 y obtendrían un 9 de calificación. No es lo normal que suceda, porque generalmente si escribimos mal, vamos a expresar mal el sentido o lo que queramos decir no va a estar expresado de manera adecuada. Entonces, generalmente si está mal el formato, también está mal el contenido. Pero más o menos para que vean cómo se evalúa de manera general. Ahora bien, es importante considerar que aunque es la rúbrica principal de cualquier entregable, esto no quiere decir que sea adecuado en todos los contextos. Por lo que se informará al estudiante en la misma actividad o en la retroalimentación si su aplicabilidad es suspendida o modificada. ¿A qué me refiero? Puede haber casos en los que a lo mejor alguno de ustedes obtenga por rúbrica un 8, ¿no? Considerando lo de la rúbrica. Pero tal vez yo valoro que el trabajo merece un 7.5. Entonces yo pongo directamente el 7.5 y no aplico la rúbrica. O tienen un 5 con la rúbrica y a mí me parece que el trabajo más bien merecería un 6. Yo pongo 6 directamente y no tomo como referencia la rúbrica. También en su momento explico ahí, ¿no? Sí. Generalmente si no les aparece por rúbrica, pues evidentemente lo coloqué de manera directa. O si los trabajos tal vez no tienen las características adecuadas para evaluarlos de esta manera. Pensemos a lo mejor una imagen, un cuadro, una tabla que yo les llegara a pedir. Como no necesariamente puedo evaluar estos puntos en la tabla o en la imagen que me manden, suelo ahí quitar la rúbrica e informarles, ¿no? En este trabajo les voy a evaluar de la siguiente manera. Solamente para que tengan eso en consideración. De manera general, esta es la rúbrica que se va a utilizar, pero dependiendo del caso, a lo mejor habría ciertas modificaciones al respecto, ¿vale? ¿Alguna pregunta con esto? No, profesor. No, profe. Ok. Ay, no, perdón, sí me siento mal. No, como no había estado hablando mucho, ahorita es cuando ya estoy sintiendo el asunto. En la carpeta de contenidos semanales ya van a poder encontrar esta otra carpeta que se llama lecturas del curso.
Esta lectura va a ser la primera que vamos a realizar. Como nuestro horario aprieta mucho los temas en el sentido de que generalmente es más cómodo tener 2 horas por separado, por ejemplo, lunes y viernes, 2 horas cada día. Esto va a generar muchas complicaciones con relación a las lecturas y en general a las evaluaciones. Pero aquí va a ser importante ir realizando las lecturas, ¿no? También me gustaría primero que revisaran si el link de descarga ya lo pueden utilizar, o sea, lo pueden abrir correctamente el documento. Sí se puede, profe. Sí se puede, profe. Son 2 capítulos del libro de Equilis, que se llama Principios de Fonología y Fonética Españolas. Vamos a leer el primer capítulo que se llama Fonología y Fonética y el segundo que se llama Articulación del Sonido. El de Fonología y Fonética tendrían que leerlo sí o sí para el siguiente miércoles, 29 de septiembre del 2021. ¿Y qué es en lo que nos vamos a centrar? En los siguientes conceptos, o por lo menos cuando estén leyendo me gustaría que se enfocaran en estos conceptos. Hoy vamos a revisar un poco lo que sería diferencia entre fonética y fonología, pero no está de más volver a revisarlo en este libro. ¿Cuál es la diferencia entre fonología y fonética? La definición de fonema, cómo el autor define lo que es un fonema. ¿A qué se refiere el autor con rasgo distintivo? También hoy haremos una pequeña introducción con relación a este punto. Y luego la atención a estos 4 conceptos que son fundamentales y que también revisaremos en la siguiente sesión. Prueba de conmutación, oposición y contraste funcional. La distinción que haremos nosotros no va a ser necesariamente la que hace el autor, porque él hace la distinción entre oposición y contraste en 2 niveles, nosotros solamente lo vamos a hacer en uno, pero es importante tener en claro este concepto de oposición o contraste funcional, el concepto de distribución complementaria y el concepto de variación libre. Esto sería para el siguiente miércoles. Pero, por lo mismo de que tenemos 4 horas, probablemente nos alcance para comenzar a revisar el siguiente tema, que ya corresponde al capítulo 2 del libro, la articulación del sonido. Entonces, lo ideal sería que para el siguiente miércoles ya tuvieran leídos los 2 capítulos, aunque tal vez no les dé tiempo o no necesariamente los tiempos de sus otras materias a lo mejor les permitan terminar los 2 capítulos. Lo ideal sería que hicieran el esfuerzo por lo menos avanzar a la mitad del siguiente. Leer para el 29 de septiembre o 6 de octubre del 2021, dependiendo de qué tanto avancemos en la sesión del 29 de septiembre, ya el miércoles les digo, ¿no? Sí, para la siguiente sesión ya traigan leído el otro texto. Y en esto hay que centrarnos en los siguientes temas. Primero, la morfología del aparato fonador o cómo está constituido el aparato fonador humano. Sus partes, estos 3 rasgos que me gustaría que se fijaran muy bien en la definición que da sobre cada uno de ellos. ¿A qué se refiere la oposición sonoro-sordo? ¿A qué se refiere el concepto de punto de articulación? ¿Y a qué se refiere el concepto de modo de articulación? Y después, el autor hace una breve explicación de cada uno de estos puntos o de los puntos de articulación que existen en español y define cada uno de estos puntos de articulación. Entonces me gustaría también que se fijaran en esa. Los revisaremos cada uno también en la sesión, pero es importante que por lo menos a través de la lectura se familiaricen con este texto. Y luego la definición de cada uno de los modos de articulación, ¿vale? Y esto sería para el siguiente miércoles. Les digo, solamente el capítulo 2 con ciertas restricciones. Si pueden avanzar y si no, no es necesariamente que la terminen para el siguiente miércoles, porque probablemente nos extendamos con este tema hasta la siguiente clase, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a la lectura? ¿Pregunta con relación a la lectura? No, profe. No, ok. Perdón, chicos, sí voy a apagar mi cámara porque sí me estoy haciendo demasiados gestos y no me agrada la situación. Entonces, para hacer mis gestos a gusto, perdón, discúlpenme, ¿vale?
vamos a... Ok, voy a dejar de compartir este contenido. Y vamos ahora sí a dar inicio formalmente a los temas del curso. Vamos a empezar con un... Voy a compartir la presentación y me dicen ustedes si la ven. Ya. ¿Ya ven mi presentación? Sí, profe. lo podemos ver. Ok. Vale. Ok. Vamos a comenzar con esta parte. Para iniciar vamos a recuperar un poco el fragmento de la filosofía Unitec que no alcanzamos a ver. Repito otra vez, ojalá y le puedan echar un ojo para que la tengan presente. Concebimos el mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Y con este pequeño extracto de la filosofía comenzamos con el primer tema, que sería Introducción a la fonética y a la fonología. El objetivo de esta primera parte del curso sería que el estudiante comprenda la diferencia entre fonética y fonología a la luz de la historia de la lingüística y de un concepto fundamental para el estudio de una lengua, que sería el concepto de sistema, ¿vale? Vamos a hacer primero un breve recorrido, muy breve, con relación a la historia de la lingüística y los principales hitos que modifican la forma en que se conciben los sonidos del lenguaje, ¿vale? Y para ello, primero les voy a compartir un video que habla de los inicios de la lingüística. Es muy cortito, solamente es como para llegar a la parte medular, que sería, vamos a empezar con el siglo XIX, es en donde en realidad ocurre la revolución con relación a al estudio o a la investigación lingüística, y es justamente en este siglo donde se comienza a gestar el estudio más importante, o más bien se comienza a gestar la cientificidad de los estudios fonéticos y fonológicos. Vamos a ver el video y ahorita comentamos un poco este asunto. Es muy breve, solamente son los hitos importantes de esto, como les menciono. Okay. Me dicen, por favor, si ya pueden ver la pestaña. Sí se ve, profe. Sí, ya se ve. En 1783, Sir William Jones llegó a Calcuta para ocupar un puesto de juez en el Tribunal Superior de la Compañía Británica de la India Oriental. Sir William era un lingüista aficionado y se puso a estudiar la antigua lengua llamada sánscrito. Con asombro se percató de ciertas semejanzas entre el sánscrito y otras dos lenguas de la antigüedad, el griego y el latín. En 1700... ¿Todos escuchan bien el video o igual que Karina se escucha raro? Es que se Es que escuchaba de como principio se eco. escuchaba raro. Ah, es que tenía prendido el micrófono, por eso. Voy a volver a regresarlo. Voy. En 1783, Sir William Jones llegó a Calcuta para ocupar un puesto de juez en el Tribunal Superior de la Compañía Británica de la India Oriental. Sir William era un lingüista aficionado y se puso a estudiar la antigua lengua llamada sánscrito. Con asombro se percató de ciertas semejanzas entre el sánscrito y otras dos lenguas de la antigüedad, el griego y el latín. En 1786 dictó en la Sociedad Asiática de Calcuta una conferencia en la que demostró la afinidad entre esas tres lenguas. Este suceso puede nombrarse como un detonante para uno de los mayores descubrimientos sobre el origen de las lenguas, y demuestra que la lingüística es mucho más que un estudio teórico.
Es la búsqueda de la semilla comunicativa, de nuestra necesidad primigenia de expresar palabras y de encontrar el cómo, cuándo y por qué del lenguaje. Indaguemos, pues, en los orígenes de la lingüística. El descubrimiento de Sir William Jones dio paso a incesantes investigaciones para determinar el origen de las lenguas, que presentó como la lengua madre el indoeuropeo. Una de las más brillantes hazañas de la lingüística, llevada a cabo a lo largo de más de 2 siglos, ha sido la reconstrucción minuciosa de ese idioma. La teoría mayormente aceptada sitúa al indoeuropeo en el territorio que se extiende desde el sur del Mar Negro hasta el Cáucaso y las fuentes del Éufrates, o sea, la porción oriental de la península Anatolia o Asia Menor, región donde por primera vez se dio la agricultura. El nacimiento de la agricultura, 5 o quizás 6 milenios antes de Cristo, queda así firmemente vinculada con el nacimiento de las lenguas indoeuropeas. El invento de los anatolios, junto con su lengua, se expandió por un lado a Persia y la India, y por otro a los países mediterráneos. Pronto, el indoeuropeo se ramificaría en 4 principales raíces, que darían origen a nuestras lenguas actuales. Un gran número de lenguas se ha quedado en el camino de la evolución y han perecido. En cambio, otras lenguas encontraron el camino de la supervivencia y dejaron un legado indiscutible hasta nuestros tiempos. Tal es el caso del griego y del latín. Se suele decir que la filosofía del lenguaje comienza con el pensamiento griego. Sin embargo, es necesario aclarar que aquellos grandes filósofos no buscaban sistematizar una teoría lingüística, sino más bien expresar una serie de reflexiones dispersas en relación con la naturaleza del lenguaje. Estas reflexiones constituyen las bases de toda teoría lingüística contemporánea. Así pues, se habla de Platón como el primer pensador griego en realizar un análisis amplio acerca del lenguaje en uno de sus diálogos más conocidos y estudiados, el Cratilo. Platón aborda la cuestión del origen del lenguaje y para ello expone las posturas de Cratilo, quien hace el papel del naturalista, y de Hermógenes, quien representa la tesis convencionalista de los sofistas. El naturalismo considera que entre las cosas y las palabras que las nombran hay una relación directa y propia, y que cada cosa le corresponde un único y verdadero nombre, es decir, que todos los nombres de las cosas son tales porque así les corresponde de manera natural. Este pensamiento naturalista se le atribuye a grandes pensadores como Pitágoras, Parménides e incluso el mismo Platón,
aunque este último no lo exponga de manera evidente. Por otro lado, la tesis convencionalista sostiene que los nombres los adjudican arbitrariamente los hombres y continúan utilizándolos por costumbre. El lenguaje no es algo natural, ni establece relación directa entre las cosas y los nombres. En lugar de ello, es una convención humana que está al servicio de las creencias del individuo. Esta postura era compartida por filósofos como Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. El Cratilo de Platón asume como trama el conflicto entre estas dos posturas en sus formas más extremas y contradictorias. Lo interesante es que brinda argumentos válidos para cada una de ellas, por lo cual cae en una paradoja insoluble en este diálogo. La posición de Platón es intermedia, pues anhela que el lenguaje sea una representación de las cosas en sí mismas, no tanto como iguales, pues sería imposible, sino como una imitación lo más fidedigna posible. Ante la imposibilidad de tal evento, dado que habría que refundar el lenguaje, acepta el convencionalismo, pero no como un ejercicio del azar, sino como un intento de representación por semejanza. En textos posteriores, como el Sofista y la Carta Séptima, Platón ofrece más argumentos a su postura del lenguaje, definiéndolo como un instrumento humano que pretende imitar la esencia de las cosas, pero que termina tergiversando la realidad. De esta sentencia parte Aristóteles para hacer sus reflexiones lingüísticas. Aristóteles, tomando la postura convencionalista expuesta en el Cratilo, no se interesa por el origen del lenguaje, sino por la función social que ejerce. Para Aristóteles, el lenguaje es el mejor instrumento de comunicación del hombre, y es lo que determina su esencia. Gracias a él, los hombres son capaces de establecerse en comunidades o polis, lo cual representa su única posibilidad de alcanzar la felicidad, propósito esencial de su existencia. Así, las reflexiones filosóficas de la antigua Grecia establecieron las pautas para lo que ahora conocemos como estudios lingüísticos, e incluso abordaron temas de los que surgieron las primeras críticas literarias conocidas. A partir de ello, diversas culturas expusieron sus reflexiones a través de los siglos, consolidando nuevas teorías lingüísticas que repercuten en nuestra época. Tal es el caso de Dante Alighieri, reconocido como uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Considerado como el primer crítico moderno, Dante Alighieri escribe el tratado De Vulgari Eloquentia durante su exilio,
entre el año 1304 y 1307. Escrito en latín, aborda el problema de la dignificación de la lengua vulgar, es decir, de la posibilidad de tener una literatura digna, escrita ya no en la lengua de cultura, el latín, sino en la lengua materna. En aquella época no existía el italiano como tal, sino varios dialectos con rasgos muy distintos, tanto en la pronunciación como en el vocabulario. Dante identifica 14 dialectos vulgares que a su vez se ramifican en distintas variedades. Esta situación era despreciada por Dante, pues le parecía que generaba rivalidades entre ciudades, partidos políticos e incluso familias que hablaban un dialecto diferente. En esta temporada en Italia no teníamos una guía lingüística. De hecho, este texto fue como pionero en el contexto de la unidad lingüística, ¿no? Buscábamos nuestra lengua común. Entonces, en el norte había el reino de la Sardeña, el reino de Sardeña con los Saboya, que aún ahora existen, pero ya no son herederos de nada. Luego, en la parte central estaba el Estado Papal, y en el sur el reino de las dos Sicilias, con Federico II. Lenguas y dialectos muy diferentes, y el latín era la lengua pues, hablada por los cultos, ¿no? Que siempre más se va haciendo nada más la lengua de la iglesia, la lengua de los cultos, sino la lengua del pueblo, del pueblo. Entonces existían muchas lenguas vulgares que hoy se pueden reflejar mucho en estos dialectos. Nuestros dialectos tienen una fuerte carga de identidad agraria y también identidad lingüística literaria. O sea, lo mismo Dante, lo habrás leído, ¿no? Decía que había algunos dialectos vulgares que sí se podían elevar a lenguas porque tenían una gran tradición literaria, ¿no? El autor de la Divina Comedia se refiere al origen de las lenguas a través de la concepción bíblica. Afirma que la lengua del primer hombre, Adán, era el hebreo, la lengua originaria de la humanidad, otorgada por gracia de Dios y completamente estable, pero que luego, a causa de una condena divina reflejada en el mito de la Torre de Babel, la lengua original se diversificó en múltiples lenguas distintas. Enseguida, ilustra 3 idiomas dominantes en Europa, de acuerdo a la forma en que afirman al hablar. Posteriormente, divide la facultad humana del lenguaje en 2. Primeramente, la locutio vulgaris, que es una facultad natural, un don directamente otorgado por Dios, y remite por tanto a la lengua materna, es decir, a la lengua vulgar. En segundo lugar, Dante habla de la locutio secundaria, que es una invención humana, fruto de la razón, un trabajo de construcción y de técnica. Es la elaboración de una gramática artificial, es decir, del latín. Es necesario recalcar que el propósito del tratado no es hacer un estudio lingüístico de los dialectos vulgares, sino dignificarlos y encontrar una lengua vulgar ilustre, tan artificiosa como el latín, con la que se exprese la más bella poesía y sea capaz de unificar a toda Italia. No será sino hasta varios siglos más tarde, después del descubrimiento de Sir William Jones, cuando la lingüística se consolidaría como una ciencia y daría paso a lo que hoy conocemos como lingüística comparada. A partir del siglo XIX, el estudio del lenguaje se situó bajo la influencia de los modelos científicos, basado en un estudio histórico comparativo de las lenguas. Las similitudes encontradas entre diversas lenguas arrojó como resultado el indoeuropeo,
ancestro de la mayoría de las lenguas occidentales. Podemos observar, por ejemplo, que nuestro español mantiene estrecha relación con el latín y el griego antiguo. Este tipo de revelaciones dieron lugar a que diversos lingüistas publicaran sus estudios en forma de leyes, conocidas como leyes fonéticas, cuyo propósito era hacer una comparación de las lenguas según la pronunciación de sus vocablos. Jacob Grimm, importante lingüista alemán, formuló su propia ley, la Ley de Grimm, en 1822, en la que describía los cambios sufridos por las consonantes dentro de un grupo de lenguas indoeuropeas. Grimm identificó 9 correspondencias entre sonidos consonánticos de lenguas indoeuropeas relacionadas. A su vez, Hermann Hostow expone su propia ley, en la que establece que las vocales largas se abrevian cuando van seguidas por una sonante, seguida a su vez de otra consonante. Esta ley es aplicada en el griego, el latín, el celta y el balto eslavo. Un gran número de estudios dieron lugar a una gran variedad de leyes fonéticas, con las cuales se han podido determinar las raíces de las lenguas actuales. Y aunque la labor ha sido extraordinaria, aún queda mucho por descubrir, pues el lenguaje es, por naturaleza, evolutivo, siempre cambiante. El lenguaje se transforma al paso del hombre, por lo tanto, comparten el mismo destino. Preservar el idioma es preservar el pasado, las raíces de nuestra existencia. Bueno, este es un resumen muy rápido de obviamente los primeros siglos de la evolución lingüística, ¿vale? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre lo que acabamos de ver? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué cosas ya sabían? ¿Qué cosa es nueva para ustedes? Me gustaría saber qué opinión tienen sobre lo que acaban de ver. Si nadie quiere participar de manera voluntaria, paso por lista. Pero en estos momentos estoy dando la oportunidad, ¿no? ¿Quién tiene algún comentario con relación a este punto? A ver, Diego. Vamos con Diego. Diego Olvera. No te escucho, Diego. A ver, no te escucho. En lo que arreglas el problema con el micrófono, si puedes volver a conectarte. Ana Pau. Hola, profe. Pues a mí me pareció algo interesante porque, bueno, ya conocí un poco sobre esos griegos, por ejemplo, Platón y así, pero lo que dijo al final me sorprendió un poco porque si hubiéramos guardado las lenguas originarias que usaban los mexicas, hubiera sido como otra onda y pues ya me voló un poco ese tema y ahorita estoy como pensando demasiado. Ok. ¿Alguien Samano? Sí, profe. Pues yo no sabía nada de la historia de la fonética y la fonología o cómo se originaron como que las lenguas, los idiomas. Sí sabía que la mayoría venían como pues de las lenguas más antiguas, así como el latín, de los griegos y todos ellos, pero no sabía con exactitud. Pero lo que yo siempre he pensado es que como va evolucionando la humanidad, es como va cambiando el idioma, porque surgen nuevas necesidades. Eso es lo que yo siempre como que he pensado, pero este video pues ya me lo confirmó al final diciendo que pues constantemente, mientras pasan los años, probablemente haya una evolución en el idioma. Ok. ¿En Guadalupe Mancilla? A ver, yo intentaré hablar, pero creo que mis perros ahorita están ladrando. Entonces yo preferiría que alguien más pase. A ver, entonces si quieres vamos a intentar otra vez con Diego Olvera. No te escucho, Diego.
A ver, Celeste Cervantes. Sí, yo sí tenía un conocimiento de dónde se habían originado las lenguas, pero realmente que en el video se puede ver, como dijo una compañera, que cómo eran nuestras lenguas antes, de nuestros antepasados, se ve cómo la colonización realmente cambió muchas cosas, incluyendo la forma en la que hablamos, porque solíamos hablar otras lenguas y, y realmente cambió bastante. Ok, me intriga un poquito que lo relacionen con este asunto de las lenguas en México, porque, bueno, digo, no es que esté necesariamente mal, sino que, por ejemplo, el video no habló sobre específicamente ese tema, ¿no? Entonces, más bien aquí la pregunta sería, ¿cuál es la relación que encuentras con ese hecho? Mm, Vamos a ver. ¿Qué realmente la concepto? relación es Ajá. la diferencia, realmente como, bueno, como nosotros somos de aquí y sabemos las culturas de nuestros antepasados, la relación que yo vi era que realmente el español viene del latín y el griego, que están al otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener esa lengua cuando éramos una cultura completamente diferente? Esa es Ok. la relación que le veo. Eso ya me agradó más, bastante bien. A ver, Mancilla, Guadalupe, ahora sí. Sí, perdón antes por mis perros. Lo que yo quería decir es que me encantó mucho en una parte del video que venía como un diagrama de árbol de todas las lenguas, cómo se conectaban. Y me gusta mucho me gustó mucho el video, ese documental, la verdad creo que lo quiero volver a ver, porque te das cuenta de cómo todo se conecta en una sola cosa. Ok. A ver, Diego, a ver si ahora sí ya se escucha tu micrófono. No, Diego, no te escucho nada. A ver, Gaviña, Valerie, si quieres, para ya no, que ya no te salgas y entres, si quieres escribe tu comentario para que yo lo pueda leer. Gaviña, Valerie. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues a mí este video se me hizo interesante, igual como lo dijo mi compañera. O sea, también a mí se me hizo como interesante el ver cómo varias lenguas tienen similitudes y cómo se va uniendo una con otra. O sea, yo realmente desconocía mucho eso. Entonces, el ahorita haberlo visto en el video, pues sí se me hizo un poco interesante el que cómo se fueron creando una lengua y cómo se fue creando la otra y cosas así. Ok. Ahora te haré otra pregunta. Y con relación a conceptos de tipo lingüístico, es decir, en el sentido de conceptualizaciones, definiciones o de determinados elementos que los investigadores que se expusieron en el video hicieron o contribuciones con relación a los estudios de una lengua, ¿cuáles serían los conceptos que rescatarías? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Es que se me cortó. Con relación a los conceptos, a las aportaciones que los autores que se expusieron en el video hicieron con relación a la lengua, ¿qué rescatarías de esos? Habló de Platón, habló de Dante Alighieri y habló de Sir William Jones, y luego metió a dos neogramáticos. Ahorita vamos a ver esos conceptos, metió a dos autores al final del video de la época, podríamos decir, contemporánea, ¿no? De esos autores, ¿qué conceptos te parecieron más importantes? O que te saltaron a ti así en un primer momento. La verdad no recuerdo, profe. Si les soy sincera, no recuerdo conceptos. Ok, no te preocupes. A ver, Sama, Malina, otra vez. Sí, profe, yo lo que rescataría de esos conceptos que hablaron, a mí el que me resonó más, el que me gustó más, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí recuerdo que había uno que no se centraba tanto en el estudio como de dónde surgió o los orígenes como de
la lingüística, de todo, la fonética y todo eso, sino que más bien él se centraba en cómo funcionaba socialmente, o sea, cómo afectaba el lenguaje socialmente, cómo la sociedad lo trataba, cómo nos comunicábamos y pues él también creo que expuso que el lenguaje era la manera en la que los seres humanos nos podíamos comunicar muy bien, o sea, de que como que todo se complementaba y todo eso. Ok, seguramente te refieres a Dante, que hablaba de las variantes en italiano, ¿no? Sí, creo que era el que decía pues cómo se lo estudiaba pues vaya socialmente. Ojo, es muy importante Dante en este video porque estamos hablando de la Edad Media. Era prácticamente el siglo XIV, XIII, y él estaba poniendo conceptos, ahorita los paso a los que tienen levantada la mano, ¿eh? Y ya estaba generando conceptos que vamos a ver que van a ser súper relevantes para comprender la manera en que actualmente se estudian todos los niveles de la lengua, y en este sentido la fonética. A ver, Zúñiga, a ver. Sí, profe. Bueno, yo ya conocía el diagrama de árbol de las lenguas y se me hace muy interesante porque si lo pensamos, o bueno, si nos ponemos a escuchar los idiomas que son de la misma raíz, sí suenan muy similares o hay muchas palabras en cuestión de vocabulario muy básico que son muy parecidas, que parece que simplemente de lugar a lugar como que cambiaron por lo mismo de la geografía, ¿no? Pero lo que sí fue muy no para mí y que me gustó mucho fue la parte donde Platón define el lenguaje, donde dice que lo adjudicamos a las cosas según las necesidades, y que esta disposición que no es natural, creo que sí es Platón quien aportó eso, y que en contraparte Aristóteles, según, si no me equivoco, es lo que mencionaba mi compañera, que estudia más función social, que lo que está tratando realmente bueno, definiendo el lenguaje, digo la lengua, es que es el instrumento de nuestra comunicación y que determina la esencia de las cosas y que nos permite ¿cómo se dice?, expresar la realidad lo más fiel posible. O sea, nosotros lo estamos, bueno, yo siento que es muy parecido a la perspectiva de Platón, pero no está estudiando, bueno, el punto es que quiere que nosotros reflejemos nuestra realidad tan fiel posible que nos sea bueno en el sentido social. Ok, aquí sí habría que hacer como una pequeña aclaración. Ahorita que mencionaste a Aristóteles, yo no lo recuerdo ahí. Estaba hablando de la obra Cratilo, ¿no? En donde tenía dos personajes y esos dos personajes representaban dos posturas opuestas de la lengua o con relación a la lengua en el mundo griego. La denominada concepción naturalista y la denominada conceptualización del convencionalismo. Y hablaba de eso, ¿no? Naturalismo sería que una palabra o la lengua refleja directamente lo real. Es decir, que hay una relación estrecha, por ejemplo, en español, entre la palabra árbol y el objeto árbol, que era un poco la imagen que estaba en el video. Y el convencionalismo diría, no. Esa relación que se está estableciendo entre la palabra árbol y su objeto de referencia o el objeto a que remite esa palabra, que sería el árbol, no tienen una relación uno a uno, sino que nosotros le digamos árbol a ese objeto es una cuestión completamente arbitraria. Podríamos, y no sé si alguna vez se han preguntado esto, pero muy bien, podríamos decirle al árbol azul, y si todos le comenzáramos a decir azul al árbol, seguramente comprenderíamos que nos referimos a ese objeto. Entonces, el convencionalismo se basaría un poco en eso, ¿vale? Nada más para aclarar este punto. Sí quiero que participen, pero aguántenme porque también me gustaría entrar a la presentación. Vamos con los comentarios de aquí. Dice Diego, me gustó el video porque al final menciona que el lenguaje va evolucionando con el paso del tiempo y sí, porque la vida del hombre cambia constantemente
y surgen nuevas palabras que ayudan a tener mejor comunicación y conocer más que llegan y empiezan a existir, como laptop, internet y cosas que van a llegar en su futuro. Claro, aunque también un poco vean cómo el comentario que no está mal, porque efectivamente también a eso se refiere la evolución del lenguaje, se refiere a incorporaciones léxicas. Laptop es una palabra, y por tanto es una incorporación léxica al español, ¿no? Internet es una palabra y por tanto es una incorporación léxica al español. Aquí la pregunta quizá más relevante para nuestro curso sería si eso también ocurre a nivel fonético. Es decir, no quiero que me lo responda porque evidentemente no tienen la respuesta a esto. Este curso igual tampoco va a dar para eso porque no se trata de lingüística histórica. Pero la pregunta sería esa, ¿no? ¿Tenemos sonidos prestados de otras lenguas? Nuestros sonidos o la manera en la que hablamos cambia a lo largo de la historia? Y esa sería una buena pregunta que se deriva un poco de este comentario, ¿no? Claro, Diego lo está viendo a nivel léxico, pero la pregunta, digamos, con relación al curso, sería a nivel fonético. Tenemos esa misma situación en los sonidos. Luego dice Bruno, yo pienso que a pesar de un grupo de personas crean y perfeccionan una lengua, la sociedad donde se aplica la transformará a su conveniencia, causando variantes o ramas de ella. Creo que está en nuestra naturaleza la comunicación o como Dios nos da a entender que a seguir las reglas gramaticales. Ok. A ver, ya nadie tiene levantada la manita, ¿verdad? A ver, Yasmín. Sí, a mí me interesó mucho la parte donde hablaba de Platón, de la analogía que él tenía en la comparación bueno, como ya mencionaba, ¿no? Referente a alguna cosa o algún objeto, pues le daba nombramiento referente a las características. Entonces así es como pues nos hemos ido guiando, ¿verdad? En cualquiera de los idiomas, con la noción que tenemos de cómo es, o como usted mencionaba, ¿no? Si le decimos a un árbol azul, siempre va a ser azul. Entonces, y ya no sería árbol. Entonces me interesó mucho esa parte de cómo va evolucionando los pues el significado que nosotros le damos, y eso es, y para nosotros la razón siempre va a ser esa. Ok, y no está mal, de hecho, o sea, para adelantarles, esto no es motivo de este curso, ¿no? Pero para adelantarles un poco, en la actualidad justamente la postura lingüística que prevalece con relación al lenguaje es el convencionalismo, porque justamente la evolución de las lenguas nos demuestra que las palabras no están ligadas de manera permanente con los elementos a los que nombran. No puse el ejemplo de árbol y de azul, pero en lingüística histórica sabemos que determinadas palabras que de repente significaban una cosa en la Edad Media, pasaron los siglos y comenzaron a significar lo contrario, por ejemplo, ¿no? O palabras que se mueven de posición gramatical, palabras que blanquean, se le dice así en lingüística histórica, su significado, es decir, pierden significación y se transforman en otra cosa. Entonces, actualmente, la postura que prevalece con relación al lenguaje es el convencionalismo, el hecho de que no existe una relación uno a uno entre la lengua y la realidad, o que en esta relación no es de manera directa, sino que está mediada por el hombre, ¿sí? El propio, que es un poco lo que después dice Dante con el asunto de la elocutio elocuentia, ¿no? Si no me equivoco ese era el término, lo apunté, pero no recuerdo bien si era así. Cuando hablaba de esta división entre el don que nos da Dios, ahorita nos vamos a meter con ese rollo porque justamente es lo que ocurre en el siglo XIX, este don que aparentemente da Dios, y después la lengua que los propios seres humanos crean para existir en sociedad, ¿sí? Esos son los conceptos que después recupera Dante. A ver, vamos a dejarlo hasta aquí para seguir con la siguiente diapositiva, porque si no vamos a echar con el video toda la clase. Ese video se los puse porque justamente nos habla de los primeros hitos que se dan con relación a los estudios lingüísticos.
Y me pareció muy importante destacarlo porque, por ejemplo, una de las cosas que nadie me mencionó y que es muy interesante es que durante toda la era del cristianismo, vamos a decirlo así, en donde no había esta crítica que actualmente se hace al cristianismo, la mayoría de la ciencia, vamos a ponerlo entre comillas, se realizaba con relación a lo que decía la Biblia. Si ustedes recuerdan, justamente lo que hace Dante Alighieri es dar una explicación sobre la evolución de las lenguas, pero desde el punto de vista del enfoque bíblico. Existió una torre, la llamada Torre de Babel, en donde todos los hombres hablábamos una misma lengua. Dios los castigó y los desperdigó por el mundo y las lenguas cambiaron. Y esta perspectiva religiosa sobre las lenguas se mantuvo prácticamente hasta el siglo XIX. Siglo XIX me refiero de los años 1800 a los años 1900 de nuestra era. Hasta el siglo XIX, Dante Alighieri estaba en el siglo XIII, XIV, en la Edad Media. Vean cuántos siglos pasaron para que esta concepción religiosa de la lengua cambiara. Eso no quiere decir que en el interludio, para llegar, digamos, hasta el siglo XIX, entre Dante Alighieri y el siglo XIX, no hayan ocurrido cosas importantes, pero la mayoría de estos hechos se mantuvieron en esta tesitura. Sin embargo, justamente cuando llegamos al siglo XIX y ocurre este descubrimiento, que no es el primero que lo descubre, ahorita no recuerdo el nombre de quién fue, fue un fraile jesuita que también estuvo en la India. Cuando llega Smith, que es el primero que se habla del primer personaje que se habla en el video, y descubre la relación entre el sánscrito, el griego y el latín, se da una revolución lingüística porque entonces se comienzan a dar cuenta que, podemos encontrar esa lengua primordial de la que habla la Biblia. En un primer momento se seguía pensando en esto. Podemos comprobar que esa lengua primordial existe, porque estas tres lenguas se emparentan entre sí y entonces podemos llegar a la conclusión de que podemos reconstruir esa lengua primigenia de la que parten todas las lenguas. Y otra cosa importante destacar, durante desde la Edad Media, o más bien durante toda la era cristiana, la primera era cristiana, se creía que esta lengua originaria era el hebreo, porque era la lengua que hablaban, obviamente, Jesús y todos sus discípulos. Bueno, en realidad sabemos que es el arameo, pero en ese momento, digamos, durante ese momento se pensaba que el hebreo era la lengua originaria. Lo que ocurre es que justamente cuando comienzan a reconstruir esta lengua, se dan cuenta que pues no es el hebreo. Es otra lengua que existía por algún lado de Asia y que pues se remonta a muchos siglos atrás, y de ella se derivan estas semejanzas entre las lenguas sánscrito, latín y griego, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, con este descubrimiento, la Torre de Babel, o el mito de la Torre de Babel, se va a empezar a desgajar. Vamos a tener una nueva perspectiva que en términos de la terminología lingüística se le denomina una perspectiva filológica, porque en ese momento todavía no tenemos la lingüística plenamente desarrollada. Apenas estamos en los inicios de lo que se va a consolidar después con el positivismo a finales del siglo XIX, lo que será la lingüística, pero en este momento se le va a llamar gramática comparativa de enfoque histórico, con base principalmente en las similitudes etimológicas y gramaticales. Esto es lo que van a comenzar a hacer los estudiosos de las lenguas, porque se dan cuenta que efectivamente se pueden encontrar parentescos entre distintas lenguas y por tanto podemos decir que proceden de una misma familia. El asunto aquí es que en estos estudios se van a seguir quedando en el nivel léxico. Van a comparar palabras para ver qué tanto se parecen entre las lenguas. Por eso decimos, se basa principalmente en similitudes etimológicas y gramaticales. O van a comparar oraciones para saber si las estructuras de las oraciones del sánscrito, por ejemplo, y del latín se parecen. Y estos estudios son los que empiezan a florecer durante todo el siglo XIX. Otra cosa importante que sucede en este siglo es la revolución de Darwin.
No, todavía no sé, bueno, digamos, de manera común se supone que Darwin es el primero en proponer la teoría de la evolución de las especies. Pero desde el punto de vista lingüístico también existen indicios de que varios autores ya desde este siglo XIX comenzaban a preguntarse si las lenguas no eran entidades vivas, como los seres humanos, que evolucionaban a lo largo de los siglos. Y esto lo apoyaban justamente en estas ideas comparativistas. Se propone, por tanto, durante el siglo XIX, que es un poco lo que ya veíamos, ojo, ¿no? Smith Sir John Smith propone que se parecen estas lenguas, pero la elaboración de la teoría sobre el árbol lingüístico se va a dar a lo largo del siglo XIX, después de Sir William Jones. Sir William Jones llega a la India en 1873, como menciona el video. Después, en 1783. A partir de 1800 es cuando se empiezan a dar todas estas revoluciones teóricas. Entonces surge la teoría de Darwin de la evolución de las especies y la lingüística comparativa encuentra apoyo para comenzar a decir, claro, también las lenguas evolucionan y por tanto podemos formalizar nuestra teoría podemos formalizar nuestra teoría. Y es así como surge la teoría de las familias lingüísticas. Porque justamente lo que van a hacer esta teoría es que va a formalizar la perspectiva de la evolución de las lenguas. Si las lenguas evolucionan, quiere decir que son hermanas y por tanto van a tener padres o madres, ¿no? Como lo quieran ver. Y esos padres o madres también van a tener padres y madres. Es decir, todas las lenguas que existen actualmente en el mundo, dicen en el siglo XIX, proceden de una rama de familias que podemos rastrear históricamente mediante la reconstrucción. Y es aquí cuando se formula durante el siglo XIX esta teoría de las familias lingüísticas. Y esto representa un hito en el estudio de las lenguas porque lo primero que sucede es que se deshacen del mito de la Torre de Babel. Hay que pensar que en estos momentos ya pasó la ilustración, ya estamos en plena revolución industrial, ya se están dando los primeros avances científicos y entonces los filólogos deshacen o quitan en el estudio de las lenguas el mito de la Torre de Babel. Ya no lo necesitan para explicar las lenguas y entonces pueden formalizar científicamente, en lo que se puede durante el siglo XIX, el estudio de la lengua. Porque ya no necesitan una explicación bíblica para explicar, valga la redundancia, el parentesco entre distintas lenguas, ¿vale? Y comienza esto de las familias lingüísticas. Aquí solamente pongo una cita para ver más o menos cómo se hacía en esos momentos el estudio. En los estudios primitivos del cambio lingüístico, se refiere a los estudios del siglo XIX, dos o más lenguas que divergen de la misma lengua origen exhiben semejanzas léxicas y estructurales. Es muy importante esta parte porque no está diciendo fonéticas ni fonológicas. A mí me interesa destacar mucho esa parte. Porque varios de ustedes dijeron, la fonética y la fonología. No, aquí todavía la fonética y la fonología ni siquiera existe. Estamos ante semejanzas léxicas y semejanzas estructurales, es decir, semejanzas entre palabras y semejanzas entre estructuras gramaticales. Pero las correspondencias léxicas son más duraderas. Esto tiene que ver con que el léxico cambia menos que las estructuras gramaticales. No nos vamos a meter ahorita en eso. Dos lenguas tan distintas tipológicamente como el sánscrito, y aquí en el video no hablamos de ello, pero aquí vamos a hablar el inglés moderno, siguen presentando suficientes correspondencias léxicas como para incluirlas a ambas en la familia indoeuropea. Vean cómo ya nos estamos extendiendo a otras lenguas. No solamente es el latín, el italiano, el español, el sánscrito, sino que también las lenguas germánicas. El inglés moderno y las lenguas germánicas en general van a pertenecer a la familia indoeuropea también, solamente que de otra rama de esta familia. Este árbol, que también lo vieron en el video, justamente representa esta división. ¿Sí lo alcanzan a ver o tendría yo que hacerlo más grande?
Pues lo que es como lo más chiquitito no se alcanza a ver. Ok, a ver, entonces déjame checar si lo tengo o lo puedo buscar en internet. Esto lo pueden encontrar es una ilustración de esta... Yo tampoco alcanzo a ver, profesor. ¿Perdón? Árbol. Y es muy grande el árbol en realidad. Aquí solamente se representa una parte. Déjenme ver si encuentro el artículo en donde estaba ese. Y también se lo puedo hacer grande. Este es un artículo que habla sobre justamente quién creó el árbol. Lo crea Mina Sundberg, que es una creadora de cómics, y hace este árbol genealógico. Vemos que, obviamente, vean, árbol genealógico, volvemos otra vez a conceptos de origen biológico. Lenguas madre, lenguas hijas, parentesco, etcétera. Todo volvemos a esta tendencia biologizante de ese siglo para tratar de explicar todo mediante la evolución. Eso no quiere decir que haya estado mal. Dan con muchas cosas importantes. El indoeuropeo, que se va a dividir en dos ramas, el indoariano y el europeo, o la rama europea. Y en la rama indoariana es en donde vamos a encontrar el sánscrito. Déjenme ver si por aquí anda. El hindi, urdu. Ay, no lo veo por aquí. Pero el sánscrito está de este lado. Y luego aquí surge la europea, y donde obviamente también se va a dividir en otras ramas. ¿Cuáles son las que nos interesan a nosotros? La rama germánica, de donde va a venir el inglés. Vean, aquí tenemos el inglés en esta representación arbórea. Y luego la rama romance, que va a primero derivar en el latín. Aquí no tenemos el latín. Romanian. Aquí tendría que estar el latín. Que es el que va a dar origen a las lenguas española, portuguesa, italiana, francesa, lombarda, etc. Vean cómo, en términos generales, prácticamente todas las lenguas de Europa van a proceder de esta lengua madre que sería el indoeuropeo. Aquí es donde les digo que tiene más representaciones. Es más grande el árbol de lo que les pongo yo en la presentación, pero lo pueden ver aquí, ¿no? Aquí tenemos la rama germánica, que efectivamente evoluciona a germano al alemán bajo. También lenguas africanas derivan de esta rama germánica. Y el alemán, ¿no? Obviamente, el alemán va a venir de esta rama. Y el inglés. Déjenme ver por aquí la otra imagen. Aquí está el sánscrito. Esta lengua actualmente está desaparecida. De hecho, ninguna de las lenguas actuales procede del sánscrito. Por eso es que aquí tenemos esta ramita chiquitita, hasta aquí, sánscrito. En la rama indoariana, en donde tenemos esta rama, lengua desaparecida en la India, pero que es una lengua tradicional. Todavía se estudia y hay muchos estudiosos serios sobre el sánscrito. Sobre todo, además, justamente por este descubrimiento. Estaría en la rama en la rama indo-iraní, algo así, ¿no? En la rama indo-iraní, sí, perdón. Y este árbol genealógico de las lenguas es el que surge durante este siglo. Otra vez voy a repetir, por comparaciones léxicas y gramaticales. Se van a basar en comparar palabras y en comparar estructuras gramaticales. Todavía no estamos entrando en el terreno de lo fonético ni de lo fonológico.
aunque se van a dar cuenta que es muy importante. Si quieren también les comparto ¿cómo se llama? El artículo para que lo lean. Déjenme volver a la presentación. Ahora, ¿cuál sería el papel de la fonética durante estos siglos en los que se basan solamente en el léxico? Vamos a verlo en la siguiente. Es la base, porque sí va a existir, aunque no se le va a denominar fonética ni fonología, va a ser la base sobre la que se asientan los estudios comparativos. Aunque la representación, y esto también aquí es súper relevante, la representación fonética se llega a confundir con la representación gráfica. Si ustedes recuerdan los ejercicios que nos daban en el video, se basaban en cómo se escribían las palabras en términos ortográficos. Teníamos la palabra escrita y luego la comparábamos con la otra palabra escrita. Era una investigación documental. Durante el siglo que viene, estamos en el 19, durante el siglo XX, se van a dar cuenta que esto es erróneo, porque necesitamos, para hacer una comparación más profunda y exacta, representar cómo se pronuncian las palabras y no representar cómo se escriben las palabras. Pero durante este siglo XIX, la grafía escrita, la escritura ortográfica de las palabras, se va a confundir con la pronunciación de las mismas. Robbins hace una paráfrasis, hace una cita de este autor, Rask, que está en el pleno siglo, entre el siglo XVIII y XIX, 1787 y 1832, que dice lo siguiente: si se encuentra que hay entre dos lenguas una coincidencia en las formas de palabras indispensables en una medida tal que se pueden descubrir las reglas de los cambios de letras, pasando de una a otra, es decir, yo puedo descubrir cómo cambian las letras escritas de una lengua a otra, entonces hay una relación básica entre ambas lenguas. Les doy aquí el ejemplo del latín y el español. En latín, esto era lo que hacían ellos, la gramática comparativa. En latín se decía dictus y nos damos cuenta que se parece mucho a dicho. Y podemos generar una regla. Ah, mira, esta U parece que se transforma en una O. Esta S se elimina. Y por alguna extraña razón, que sí tiene una razón fonológica, pero ahorita no es relevante para el curso, estas dos letras parecen transformarse en esta otra letra compuesta. Y tenemos dicho. Lo mismo con satisfactus. Esa S parece perderse, después esta U parece abrirse, y aquí encontramos regularidades. Y este conjunto de palabras, de letras, la C y la T, se vuelven a convertir en el sonido che del español, o en esta letra che del español, y lo transformamos a satisfecho. Lo mismo ocurre con tractus. Esta S se va, parece que otra vez la U se convierte en una O, y luego otra vez esta secuencia de letras se transforma en la secuencia de letras CH. Y en este momento, esta era la manera en que veían estas regularidades. Y vean cómo sí podemos encontrar reglas de transformación a partir de las grafías. Pero esto, en un primer momento, aunque es útil, evidentemente se van a dar cuenta después que necesitan trabajar también con la pronunciación de las palabras, porque esta transformación así representada no es clara. Necesitamos representarla de manera fonológica, pero esto todavía no ocurre. Va a ocurrir con los neogramáticos. Por tanto, se van a enfocar solo en la parte acústica de los sonidos aislados de la lengua. Esto va a ser efectivamente porque como relacionan el sonido, un sonido X de una lengua con una letra o un par de letras, solamente se van a enfocar en eso. No lo van a ver todo en contexto. Solamente son, este conjunto de letras que podría tener la pronunciación tal, se transforma en esto. Pero ellos nunca se llegan a preguntar. Déjenme borrar todo.
¿Cuál es la relación, que es algo que ya se pregunta de la fonología? ¿Cuál sería la relación entre los sonidos asociados a cada una de estas letras al interior de la palabra dictus? Ya sin pensar en el contexto histórico, ¿cuál sería la relación entre los sonidos asociados a cada una de estas letras al interior de la palabra? Porque justamente eso es lo que explica, después se van a dar cuenta también, la evolución de esta palabra hacia el español. Entonces aquí solamente toman sonidos aislados porque se enfocan en las letras y no dan explicaciones generalizantes sobre los sistemas de pronunciación, vamos a decirlo así. Se estudia para realizar reformas ortográficas y para la enseñanza de las lenguas. Claro, también se convierten en herramientas útiles porque ya comienzan a considerar los sonidos. Todavía no tenemos ninguna forma formal, valga la redundancia, de expresar de manera científica la pronunciación de las lenguas, pero ya se comienzan a dar cuenta que necesitamos algo así, porque no nos podemos mantener en el estudio comparativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Solamente recalcar, aquí yo le pongo fonética para que veamos cómo está evolucionando nuestra disciplina, pero en estos momentos la palabra fonética y fonología no es operativa todavía de manera formal. En algunos escritos llega a surgir la palabra, pero todavía no se consolida como una ciencia. ¿Vale? Siglo XIX estamos. Entonces, ¿no queda ninguna duda con relación a esto? Paso a lo que sigue, ¿vale? Todo esto, igual no voy a poner datos específicos sobre lo que estamos hablando, pero van a venir preguntas sobre estas cosas en el examen, ¿vale? También en el siglo XIX, pero ya a finales del siglo XIX, va a surgir lo que se denomina los neogramáticos. En el video, las últimas dos personas que menciona el autor del video pertenecen a estos neogramáticos. Son un conjunto de lingüistas. En ese momento quizá ya se les podría dar el término propiamente de lingüistas, de origen alemán, los que inician esta revolución científica. ¿Y cuál va a ser una de sus principales características? Los neogramáticos van a surgir en el contexto positivista de la filosofía. Todos ustedes teóricamente ya saben lo que es el positivismo, pero vamos a recordar un poco. Esta perspectiva científica surge a finales del siglo XIX. Y lo que hace el positivismo es, vamos a decir, llevar a sus extremos el ideal científico de la ilustración. Porque todavía durante el siglo XIX tenemos estas convivencias entre lo religioso, lo especulativo, etc. Pero en las finales del siglo XIX, después de Augusto Comte y el surgimiento del positivismo, se dice, no, necesitamos recabar datos suficientes para poder hacer las afirmaciones que hacemos sobre cualquier elemento de estudio. Y entonces los neogramáticos dicen, pues entonces hay que aplicar también esta filosofía a la lengua. Todo el siglo anterior se basó en especulaciones, no presentaban datos de manera homogénea, porque nunca explicaban cómo seleccionaban las palabras, por qué hacían tal comparación, cuántas palabras estaban utilizando, de qué documentos las estaban sacando. Entonces los neogramáticos dicen, no, eso es muy especulativo. Necesitamos centrarnos en los datos y controlar la base de datos, que no entendida como la entendemos actualmente, la base de datos que tenemos para realizar los estudios lingüísticos. Y los neogramáticos se enfocan en este punto. Gracias a ellos, justamente, y por esta centralidad en los datos, van a superar la barrera del estudio etimológico, ya que van a ser los primeros en hablar de reglas que dictan el cambio fonético. Es un poco lo que también veíamos en el video. Los anteriores gramáticos del siglo XIX, con la perspectiva comparativista, solamente hacían afirmaciones, ¿no? Del tipo, esta letra cambia a esta otra. Podemos ver la relación entre estas dos lenguas porque en todas ellas esta letra cambia a esta otra letra, por pronunciación también.
Pero ellos dicen, no, eso no tiene mucho sentido. Tenemos que generar una regla fonética que nos explique todos los contextos en que opera esa regla fonética. Vamos a ver, un poco. Si ustedes me están diciendo que en estas 3 palabras, este conjunto de letras evoluciona a esta, me tienes que dar la regla que dé cuenta de todos los contextos en que ocurre esa transformación. Me tienes que dar cuenta de todos los contextos en que ocurre esa transformación a través de una regla, para ya no tener que presentar listas de palabras. Y son los primeros que comienzan a generar estas reglas fonológicas. Comienzan los estudios sincrónicos en oposición a la perspectiva diacrónica del siglo pasado. Aquí va a ser muy importante entender estos dos conceptos. Sincrónico, estudios sincrónicos se refieren a estudios que hacemos en tiempo real, vamos a decirlo así. Si yo en estos momentos voy a grabar a 30 personas que están en estos momentos caminando en la Alameda Central de México, en la Plaza Central de Querétaro, en la Plaza de Monterrey, en el centro de Chiapas, etc. Y me pongo a analizar esas grabaciones, yo estoy haciendo un análisis sincrónico, porque estoy analizando datos contemporáneos, es decir, los que están actualmente operativos. Esto es muy relevante porque una de las cosas también que van a decir los neogramáticos es, la perspectiva diacrónica ha sido útil, pero no es correcta, porque nosotros no tenemos acceso a las pronunciaciones de las lenguas originarias. Aquí solamente para aclarar, cuando se habla de perspectiva diacrónica, se refiere justamente a lo contrario. Si yo analizo datos del siglo III después de Cristo, analizo datos lingüísticos del siglo XV después de Cristo, analizo datos lingüísticos después del siglo XIX después de Cristo, y luego analizo datos de este siglo, estoy haciendo un estudio diacrónico, porque estoy haciendo un estudio histórico de la lengua, en oposición al sincrónico, que sería un estudio de la lengua tal y como está operando en el contexto actual de la realidad. Lo que están diciendo hoy los hablantes. Cuando me centro solamente en ese tipo de estudios, es cuando puedo hablar de un estudio sincrónico. Cuando me concentro en estudios que hacen un recorrido histórico, entonces estoy ante una perspectiva diacrónica de la lengua. Y justamente los neogramáticos dicen, nos tenemos que deshacer de esa perspectiva histórica porque no tenemos datos de pronunciación de las lenguas originarias. ¿Quién sabe cómo se pronunciaba el indoeuropeo? Pues nadie, porque no hay registros, ni grabaciones, ni nada por el estilo. Hay que considerar que es más o menos durante esta época que comienza el desarrollo tecnológico con relación a esto, grabadoras, etcétera, donde ya podemos recopilar datos, pero en el siglo, ¿cómo hablaban en el siglo XV el español en España? Pues nadie sabe porque no hay registro auditivo. Y entonces los neogramáticos dicen, como no hay registro auditivo, hay que concentrarnos en lo que sí podemos oír y en lo que sí podemos controlar. Y son los primeros que comienzan a generar el concepto del estudio del sonido del lenguaje como tal, porque se dan cuenta que para entender los cambios lingüísticos necesitan centrarse en la pronunciación y no en cómo se escriben las palabras. Hincapié en el hecho de que no se puede confundir la letra escrita con la pronunciación. A diferencia de los gramáticos del siglo anterior, van a decir, no podemos basar nuestros estudios en cómo están escritas las palabras. Tenemos que basar nuestros estudios en cómo se pronuncian las palabras. Y como no tenemos acceso a esta información de los siglos anteriores al nuestro, tenemos que enfocarnos en cómo se pronuncian actualmente las palabras. Y ahí es donde surgen los estudios sincrónicos. Y esta va a ser una revolución con los neogramáticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a este punto? Esperen, dejemos ya a la plataforma. ¿Fátima? Sí, bueno, ay, es que ya se me olvidó.
Bueno, los neogramáticos, como para mi apunte nada más, eran, al inicio nos dijo que era el ideal específico de qué. ¿Qué eran qué, perdón? Es que hicieron ruido aquí. El ideal específico de qué. ¿El ideal? Ajá, al inicio O cuando sea, nos... seguían, Ujú. o sea, lo que yo me refería al principio con los neogramáticos es que va a ser un grupo de filólogos o lingüistas que van a basar su análisis de la lengua en la filosofía positivista. Mm. Y también eran Pero como no sé si los que eso... hicieron las reglas, ¿no? Sí, los neogramáticos son los primeros en formular reglas fonológicas y fonéticas de las Ah, lenguas. ya, eso era todo. Gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada? Ok, vamos a solamente a finalizar con esto para irnos con el descanso. ¿Qué papel va a jugar la fonética en este contexto? Evidentemente va a tomar el rol fundamental, porque de hecho lo que se van a dar cuenta es que la mayoría, o justamente de la lengua, lo que o más bien en el nivel de la lengua en la que se puede hacer ciencia, va a ser la fonética, porque es la pronunciación, tenemos los datos duros, podemos hacer evaluaciones. En la semántica, quizá convendría hacer un cuadrito ahorita sobre cómo está dividido los niveles de la lengua para que quedara un poco claro esto, pero en la semántica y en la gramática es muy difícil controlar los datos. Entonces la pronunciación se convierte en la base sobre la que se asienta la ciencia en la lengua. Tanto la dialectología, ahorita voy a recuperar este término con relación a Dante, como la fonética, aquí sí ya vamos a entrar a nuestra disciplina, porque aquí ya se comienzan a dar cuenta, la pronunciación es fundamental para estudiar las lenguas, se convierte en el foco de atención de los filólogos de este siglo. La fonética se va a concebir como un sistema natural cuya evolución se rige por leyes inalterables. Se va a decir, es un elemento físico, lo podemos oír, lo podemos ver, se puede estudiar a través de las matemáticas. Tiene que ser necesariamente un sistema natural físico que podamos estudiar a través de la ciencia dura y por tanto generar leyes inalterables de la fonética que permitan dar cuenta de los cambios que suceden en la lengua. Y son los primeros en decir, la fonética puede tener reglas, ¿sí? Ahorita recuperamos lo de la dialectología y la cita. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, entonces vamos al descanso y nos vemos aquí a la 1:10, ¿vale? Ok, profe. Gracias.